Buenos días, navegantes. Vamos a ver el tema de situación de estima y derrota loxodrómica de patrón de yate. Es un tema interesante que, bueno, no es que sea muy complicado, pero sí hay que comprenderlo bien y luego, sobre todo, a la hora de resolver los problemas, pues tener un esquema bien ordenado y hacerlos paso a paso con bastante cuidado. Vamos para allá. Bien, el concepto de derrota loxodrómica y ortodrómica. Lo vemos aquí con estas dos imágenes. Bien, la derrota ortodrómica, como vemos aquí del punto A a B, lo que está haciendo es hacer un círculo máximo. Es decir, es la distancia más corta entre el punto A a B es la ortodrómica. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Pues que para hacer una ortodrómica pura de A a B, pues el rumbo, el ángulo con respecto al meridiano, iría cambiando permanentemente. Aquí empieza por este rumbo y aquí acabaría pues con este rumbo mucho más grande. Bien, la derrota ortodrómica, sin embargo, aquí vemos un punto A y un punto B. La derrota loxodrómica básicamente es la que lleva un rumbo fijo entre los dos puntos. Es decir, en el punto A y B el rumbo es siempre el mismo, 50, es decir, el ángulo con respecto al meridiano pues se va manteniendo. La derrota loxodrómica, si yo siguiese siempre al mismo rumbo, 050, pues sería una espiral que acabaría en el polo, a diferencia de la ortodrómica o ortodroma, que es un círculo máximo. Excepto si hago rumbo norte, pues entonces sí, si hago rumbo norte, pues entonces si iría hasta el polo, y si rumbo este, pues sería el ecuador o un paralelo. Bien, aquí vemos representada la derrota loxodrómica en la carta náutica. Es decir, como vemos desde el punto A a B, es un rumbo fijo y este tramo es una derrota loxodrómica. Si nos fijamos, el rumbo, el ángulo con el meridiano, en esta representación de proyección Mercator de la carta náutica, pues es siempre el mismo. ¿De acuerdo? Este es el concepto de derrota loxodrómica. El concepto de estima y derrota loxodrómica, que es un concepto muy similar. ¿Qué es la navegación de estima? Bien, pues es obtener la situación estimada cuando yo parto de un punto de salida y yo navego a uno o varios rumbos y distancias, varios tramos de la derrota, y cada tramo es a un rumbo fijo, es decir, cada tramo es un tramo que estoy realizando en una derrota loxodrómica. ¿Vale? ¿Cuándo utilizo yo la navegación de estima? Bueno, pues cuando yo tengo una situación real, pero por lo que sea, al cabo de cierto tiempo, pues no puedo obtener otra situación verdadera pues, u observada, pues no tengo GPS, no puedo tomar demoras, etcétera. Entonces, bueno, yo hago una situación estimada al cabo de un tiempo, pues trazando el rumbo y la velocidad, teniendo en cuenta los rumbos y las velocidades. Bien, ahí esa situación estimada va acumulando errores conforme pasa el tiempo, especialmente pues si no tengo bien en cuenta el abatimiento, la corriente en cada tramo, etcétera, pues se va acumulando y la situación estimada cada vez es más imprecisa. Bien, entonces yo la situación de estima la puedo obtener de dos formas. Una es en la carta náutica, trazando los diferentes rumbos y distancias en cada uno de los tramos, y otra forma es de forma analítica, mediante una serie de fórmulas, ¿vale? Que son los problemas de loxodrómica de patrón de yate, que vamos a ver cómo resolverlos en este vídeo. Bien, aquí vemos una representación de una resolución gráfica en la carta náutica de una situación de estima. ¿Cómo lo hago yo normalmente? Yo, si he partido de un punto A, pues bueno, pues aquí veo yo tres tramos de una derrota, del punto A al punto B, luego trazo el siguiente rumbo al C y luego hasta el punto D. Yo he salido del A y voy teniendo varias situaciones de estima a lo largo de la derrota, pues porque teniendo en cuenta los rumbos, las distancias y las velocidades a cada tramo.
Aquí hay que tener en cuenta, pues si hay viento, pues será el rumbo de superficie, si hay viento y corriente, será el rumbo efectivo. Si no hay viento ni corriente, pues lo que trato pues, es el rumbo verdadero. Es importante los tipos de rumbos que ya hemos visto en vídeos anteriores. Bien, vamos a entrar de lleno en la explicación de cómo se resuelve la derrota loxodrómica. Para lo cual vamos a fijarnos en esta imagen, en esta figura que es la esfera terrestre, en la cual tenemos un punto de salida A, con su paralelo, su meridiano, un punto de llegada B, también con su paralelo y su meridiano, al cual llegamos después de navegar a un rumbo fijo R, una distancia D. Bien, aquí hay un parámetro que es este de aquí, el apartamiento, ¿vale? Que es la distancia entre los meridianos, que es un factor importante porque, bueno, veremos que el apartamiento, esa distancia entre los meridianos, dependiendo de la latitud, pues va a disminuir, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos cómo se transforma el apartamiento y la diferencia de longitud es una relación, un dato importante. Entonces, lo que hacemos es que este triángulo de la esfera terrestre lo trasladamos a un triángulo plano, ¿vale? Donde los lados son el apartamiento, la distancia y la diferencia de latitud, ¿vale? Con la consideración luego aspectos de es cómo transformar el apartamiento a diferencia de longitud, que va a ser el dato que finalmente nos interese. Vamos a verlo con más detalle. Bien, aquí tenemos el mismo triángulo, pero ya lo vemos un poco más grande, con los tres lados, el apartamiento, la distancia y la diferencia de latitud y el rumbo. Entonces lo que hacemos es aplicamos las fórmulas, utilizamos las fórmulas de trigonometría de este triángulo para obtener los datos. Por ejemplo, el seno de R rumbo es el apartamiento dividido por la distancia. Entonces de ahí puedo deducir esta fórmula. Apartamiento igual distancia por seno del rumbo. El coseno del rumbo, pues es este cateto dividido por la distancia. Luego de ahí puedo obtener la fórmula de diferencia de latitud, ¿vale? O la fórmula de distancia con respecto a la diferencia de latitud y el rumbo, ¿vale? La latitud media es evidente, es la suma de la latitud de salida y la de llegada dividido por 2. Y luego, pues el rumbo, la fórmula de la tangente es tangente del rumbo R es el apartamiento dividido por la diferencia de longitud. Luego, teniendo estos dos datos, el arco cuya tangente es el apartamiento dividido por la diferencia de latitud es el rumbo, ¿vale? Bien, o sea que utilizamos básicamente las fórmulas de trigonometría en este triángulo para resolver la loxodrómica. Y luego hay otra fórmula muy importante que es la relación entre el apartamiento y la diferencia de longitud. Esta fórmula no es del triángulo, esta fórmula es esta, apartamiento igual diferencia de longitud por el coseno de la latitud media, ¿vale? Y de la misma forma, pues la diferencia de longitud es el apartamiento dividido por el coseno de la latitud media. Bien, otro aspecto importante es que los rumbos los vamos a utilizar siempre el rumbo cuadrantal, ¿vale? Esto, como ya sabéis, para pasar de un rumbo, digamos de 0 a 360 a un rumbo cuadrantal, pues básicamente se le pone para cada cuadrante un nombre y un apellido a ese rumbo. El nombre siempre es norte o sur, ¿vale? Y el apellido es este o oeste. El 060 pues es norte, 60 este. El 110 pues es sur y partiendo desde el sur 70 este, ¿vale? Y así pues con estos cuatro ejemplos. Y luego utilizamos un convenio de signos que es que a las latitudes norte le tomamos positivo, en latitudes norte negativo y la diferencia de longitud, digamos si es hacia el este, la vamos a tomar negativa y si es hacia el oeste, pues la vamos a tomar positiva. ¿Vale? Esto es a efectos de loxodrómica, no significa que las longitudes este son positivas,
pero en este caso esas diferencias de longitud y esa longitud para los cálculos de la osodrómica la vamos a tomar como negativa. Hay simplemente que estar atento a ese detalle y a los signos. Bien, vamos a entrar ya de lleno en la resolución de los problemas. Hay dos tipos de problemas de la osodrómica. Uno es la osodrómica directa o estima directa, en el cual, partiendo de una situación de salida y conociendo el rumbo de distancia a la que navego, que puede ser un tramo o varios tramos, es el rumbo de la velocidad, con lo cual es la distancia, tengo que obtener la situación de llegada de forma analítica. Eso se llama osodrómica directa. Y la osodrómica inversa o estima inversa es que, conociendo la posición de salida y la posición de llegada, tengo que calcular de forma analítica el rumbo directo y la distancia directa entre los dos puntos. Bien, vamos a ver cómo hacemos primero la osodrómica directa. Para ello vamos a seguir este esquemita, que ya digo que aquí lo importante es ser ordenado y llevar el esquema bien clarito, y se resuelve el problema con mucha facilidad. Bien, yo los datos que tengo son la latitud de salida y la longitud de salida, el rumbo al que he navegado y la distancia. ¿Vale? Entonces lo primero que hago es que paso el rumbo a cuadrantal, ¿vale? Como habíamos visto. Y la distancia la tengo aquí en millas. Entonces, conociendo el rumbo y la distancia, yo puedo calcular ya la diferencia de latitud, con esta fórmula que habíamos visto antes. Diferencia de latitud igual a d por coseno de rumbo. ¿Vale? Esto, como la distancia es en millas, esto me va a dar en minutos. ¿Vale? Yo, bueno, pues lo pasaré a grados y minutos para aplicárselo a la latitud de llegada, es decir, para obtener la latitud de llegada mediante la latitud de salida más la diferencia de latitud. ¿Vale? Aquí obtengo la latitud de llegada. Aquí tendré en cuenta los signos, como digo, es decir, si el rumbo cuadrantal era norte, pues entonces es positivo y pues lo tengo que aplicarle de esta forma. Bien, el siguiente paso es calculo la latitud media y a continuación el apartamiento. El apartamiento habíamos dicho que era con esta fórmula, d por seno de rumbo. Aquí es importante otra vez, la distancia es en millas, el apartamiento me va a dar en millas. ¿Vale? Y con el apartamiento calculo ya la diferencia de longitud, que habíamos dicho esta fórmula, que esta no sale no la derivo de ese triángulo, sino que es diferencia de longitud igual apartamiento dividido por coseno de la latitud media. Aquí es importante, el apartamiento es distancia en millas y la diferencia de longitud me va a dar en minutos. ¿Vale? Yo lo tendré que poner a grados y minutos para a la longitud de salida, sumándole la diferencia de longitud, aplicando la diferencia de longitud, obtengo la longitud de llegada. ¿Vale? Longitud de salida, diferencia de longitud, longitud de llegada. Y aquí tengo que fijarme en el apellido, del rumbo. Si es este o oeste, pues se lo aplicaré con el signo concreto a la longitud de salida, ¿vale? Para obtener la de llegada. Bien, vamos a ver un ejemplo que se ve todo mucho más clarito. Bien, problema de la osodrómica directa, conociendo la situación de salida, que la tenemos aquí, latitud, longitud, el rumbo directo, 283, y la distancia navegada, 47,6. Calcular la situación de llegada. Bien, en primer lugar, como he dicho, paso el rumbo cuadrantal. 283, norte, 77, este. Norte, 77, oeste. Distancia navegada en millas y la posición de salida me la pongo aquí. Vale. Yo con estos datos ya puedo obtener la diferencia de latitud, ¿vale? Que es la distancia recorrida, 47,6, por el coseno del rumbo en cuadrantal, y me da 10,7. Esta diferencia de latitud se la aplico
a la latitud de salida y obtengo la de llegada. Aquí tengo que fijarme en el signo, en el nombre. Si el rumbo cuadrantal es norte, pues yo se lo aplicaré a sumar, la longitud de salida es norte, pues yo si lo sumo obtengo la latitud de llegada. Bien, esta parte es muy sencilla. Bien, ya ahora hago estos dos cálculos. Calculo la latitud media, la de salida más la de llegada dividido por 2, el apartamiento, un momentito, el apartamiento que es d por el seno del rumbo, lo mismo, d en millas, seno del rumbo, apartamiento en millas. Una vez obtenido el apartamiento, yo ya puedo obtener la diferencia de longitud. Diferencia de longitud igual apartamiento dividido por coseno de la latitud media que la he obtenido aquí. Importante de nuevo, apartamiento en millas por el coseno de la latitud media dividido por el coseno de la latitud media me da en minutos. Yo esto se lo aplico a la longitud de salida y obtengo la longitud de llegada. De nuevo nos tendremos que fijar, esta diferencia de longitud es oeste como el apellido de aquí. En este caso, como la longitud era oeste, pues se lo voy a sumar. Y obtengo la longitud de llegada. Bien, ¿qué sucede si nos ponen un problema que es muy normal en el cual tengamos varios tramos? Es decir, sea loxodérmica directa, partiendo de una situación de salida, obtener la situación de llegada, pero el barco va a navegar a varios rumbos y velocidades durante un tiempo determinado. Vamos a ver lo que es lo mismo, pero hay que tener un poquito más ordenado la resolución del problema. Bien, lo que voy a hacer en este caso es que si tengo varios tramos, voy a hacer una tabla de esta forma. Es decir, voy a poner aquí todos los rumbos, todas las distancias y voy a ir poniendo, calculando las diferencias de latitud de cada tramo mediante esta fórmula, la distancia navegada a cada tramo y el rumbo del tramo, y voy poniendo aquí todas las diferencias de latitud de cada tramo y luego todos los apartamientos este u este de cada tramo, ¿vale? Aplicando esta fórmula, apartamiento d por seno de r para cada uno de los tramos. Y entonces calcularé la diferencia de latitud total y el apartamiento total. Y a continuación el resto del problema pues es muy parecido. A la latitud de salida, como tengo la diferencia de latitud total de la tabla anterior, pues calculo la latitud de llegada, teniendo en cuenta los signos, calculo la latitud media entre de llegada y de salida. El apartamiento, ya había calculado el apartamiento total y ya teniendo la latitud media, pues puedo calcular la diferencia de longitud del conjunto provocada por todo el conjunto de todos los tramos y obtengo la longitud de llegada. Vamos a verlo en un caso práctico que es como se ve mejor. Bien, en este caso, a esta hora del día 21 nos encontramos en esta situación de salida. El barco navega con una velocidad de 8 nudos y navega a estos 4 tramos. 235 3 horas, 325 2 horas. Y luego dice que a partir de tal hora tenemos una corriente del noreste y 3 millas. Como es a partir de las 3, y en total va a haber 6 horas vamos a estar afectados por esta corriente. Entonces, bueno, la corriente la vamos a tener en cuenta como un rumbo más a la hora de resolver el problema. Como si fuese un rumbo y una distancia, como si fuese un tramo más de la derrota. Bien, entonces vamos a hacer lo que hemos comentado, es decir, pasaremos todos estos rumbos a cuadrantal, relleno la tabla con los rumbos y las distancias navegadas en cada uno de estos tramos, incluyendo la corriente como si fuese un rumbo más, y luego para cada uno de los tramos calcularé la diferencia de latitud con esta fórmula y el apartamiento con esta fórmula. Entonces obtengo
en este caso de este problema, pues esta tabla. Al rumbo 235, que es este cuadrantal, he navegado esta distancia, entonces tengo diferencia de latitud y este apartamiento. ¿Vale? Así con cada tramo. ¿Qué cosa curiosa? Bueno, pues si yo navego a rumbo 180, que es sur, pues entonces solo tengo diferencia de latitud, porque no hay apartamiento, porque voy a rumbo sur, lo mismo pasa a rumbo norte. Si voy a rumbo oeste, pues en este caso solo hay apartamiento, ¿vale? No hay diferencia de latitud porque me estoy moviendo en el mismo, ¿de acuerdo? Y este tramo de aquí, el rumbo de la corriente nordeste 045. Esta es la distancia de las 6 horas de corriente, de intensidad de la corriente 3 nudos, pues me da 18 millas y es como un tramo más. Una vez calculado todos estos datos, yo calculo la diferencia de latitud total, que en este caso hacia el sur, y el apartamiento total, en este caso hacia el oeste. Y el resto del problema pues es igual. Una vez que tengo la latitud de salida, le aplico la diferencia de latitud total de la tabla con el signo, de acuerdo, hemos dicho que era sur y esta latitud era norte, pues entonces se le resta, me sale esta latitud de llegada, calculo la latitud media, con la latitud de salida, llegada dividido por 2, latitud media, el apartamiento lo cojo de la tabla, que ya tenía el apartamiento total, entonces calculo la diferencia de longitud, ¿vale? Y se le aplico aquí. A la longitud de llegada le aplico la diferencia de latitud con el signo y obtengo la longitud de llegada. En este caso, este problema sucede una cosa curiosa, que es que esto da más de 180. Entonces, bueno, significa pues que no existe esta longitud oeste, sino que pasa a ser este, entonces hay que restarlo esto de 360 y nos da la longitud de llegada, perdón. Muy bien. Bien, ahora ya para acabar vamos a ver la loxodérmica inversa, que este es más sencillo. En este caso, básicamente conociendo la posición de salida y la de llegada, pues nos piden que calculemos de forma analítica el rumbo directo y la distancia directa entre los dos puntos. Bien, aquí lo mismo, básicamente es ser un poquito ordenado, pero este es muy sencillo de resolver. Bien, básicamente aquí, como tenemos la latitud de llegada B y la de salida, pues vamos a poner aquí ya directamente, para calcular la diferencia de latitud y de longitud, ponemos aquí latitud de llegada, latitud de salida, restamos diferencia de latitud. Longitud de llegada, longitud de salida y calculamos diferencia de longitud. Longitud de llegada, longitud de salida, diferencia de longitud. Esto hay que hacer aquí muy ordenadito para tenerlo siempre así. Entonces yo calculo la latitud media, porque tengo la de llegada y la de salida dividido por 2, y ya puedo calcular el apartamiento, ¿vale? Que es la diferencia de longitud, que la tengo aquí, por el coseno de la latitud media. Esto es muy directo, ¿vale? Una vez que tengo el apartamiento, ya digamos puedo calcular el rumbo. La tangente del rumbo habíamos dicho que era el apartamiento dividido por la diferencia de latitud. Pues el arco tangente de este rumbo, primero calculo el rumbo y luego calculo con mi calculadora el arco cuya tangente es el apartamiento dividido por la diferencia de latitud. ¿Vale? Y esto nos va a dar un rumbo en cuadrantal. ¿Vale? Como yo, digamos, de acuerdo, me da un rumbo en cuadrantal, como yo sé los signos de la diferencia de latitud y de la diferencia de longitud, de cuadrantal lo paso a rumbo de 0 a 360. Bien, y la distancia directa, normalmente puedo emplear cualquiera de estas dos fórmulas, hay varias fórmulas, a mí me gusta emplear esta, distancia igual diferencia de latitud dividido por coseno de rumbo. Vamos a ver un caso
un caso práctico ya para acabar este vídeo, que es una resolución de un problema de loxodómica inversa. Bien, en este caso tenemos esta latitud de salida, 3625, 0442, y queremos ir a este punto B, es 2050, 0025, 50 oeste. Vale, y nos piden calcular el rumbo R y la distancia directa D. Bien, primer paso que habíamos dicho, latitud de llegada, latitud de salida, diferencia de latitud y hacia dónde va, hacia el sur, y en este caso vamos a pasar esta diferencia de latitud a minutos, ya veremos por qué es más cómodo las fórmulas. Diferencia de longitud, longitud de llegada, longitud de salida, la diferencia de longitud, hacia dónde es, en este caso es hacia el oeste, y la pasamos a minutos. Este es nuestro, digamos, nuestro primer paso, muy sencillo. Entonces aquí ya tenemos siguiente paso, latitud media. Tenemos la de salida y tenemos la de llegada, calculamos la latitud media. Como ya tenemos la diferencia de longitud, vamos a calcular el apartamiento, ¿vale? Que es diferencia de longitud por coseno de latitud media. Por eso aquí lo he pasado a minutos, porque yo meto aquí la diferencia de longitud en minutos y lo que obtengo es el apartamiento en millas. Es importante tener el apartamiento en millas luego para el resto de las fórmulas. ¿Vale? Bien, para calcular el rumbo directo, pues calculo la tangente del rumbo, es el apartamiento dividido por la diferencia de latitud. Aquí lo tenemos. Este dato, apartamiento en millas, diferencia de longitud en minutos. Entonces me sale un arco tangente, o sea, un dato, el arco tangente de este dato es el rumbo en cuadrantal. Como este rumbo sur 44 oeste, sur, de aquí lo deduzco, el nombre del rumbo cuadrantal y el apellido, y de este rumbo cuadrantal obtengo el rumbo 224. Bien, la distancia directa, pues ya hemos dicho, diferencia de latitud dividido por el coseno del rumbo. ¿De acuerdo? Diferencia de latitud en minutos y la distancia me da en millas. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que haya resultado de interés y fácil de comprender. Toda la información, el temario completo con muchos problemas resueltos, etcétera, lo podéis encontrar aquí en nuestra web Navegantes Oceánicos. Un saludo y hasta pronto.